Muy bien, senador Alexander López. Estamos escuchando las primeras reacciones del senador López a lo que ha dicho la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, a equiparar a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe como la vacuna, que hay que vacunarse contra esos extremos, cosa que es totalmente desproporcionada. Y agrego a lo que dice el senador Alexander López, ese momento histórico por el cual está viviendo, histórico político que está viviendo Colombia, este momento de acariciar la posibilidad de ser gobierno no se vive desde 1948, y se está acariciando esa posibilidad que pasa por la unidad. Entonces uno se pregunta, y le pregunto, senador Alexander López, eso que han denominado centro, donde está doctor Humberto Lacalle, donde está Juan Manuel Galán, donde está Sergio Fajardo, y también escucho unas expresiones hoy vi un trino de Juan Manuel, también señalando populistas, extremistas, a quienes, y especialmente la figura de Gustavo Petro. ¿A qué obedece esa estrategia del centro? Estar señalando a Gustavo Petro o a esta iniciativa resulta de los sectores alternativos, de extremistas, de populistas. Es una estrategia que de verdad uno no comprende y no se compadece con el momento histórico que está viviendo el país. Hombre, Holman, yo me atrevo a hacerle una pregunta. No petricemos la discusión. Porque si petrizamos la discusión, entonces le vamos a dar la razón a ellos. O sea, aquí están vetando es una postura ideológica. Aquí están vetando es la posibilidad de unirnos para derrotar al verdadero enemigo. 200 años de tragedia en este país. No sé si Petro tenga más de 200 años, o Alexander López, o los que habitamos en el polo democrático hoy políticamente. Aquí lo que llamamos es 200 años de resistencia y de lucha a un modelo de gobierno mafioso y criminal y asesino además. Entonces aquí lo que hay es un veto a la posibilidad de construir y recuperar la democracia. O sea, Petro es un dirigente más. Y es un hombre que representa unos intereses, pero miles de colombianos, miles, hombres y mujeres, estamos por la democracia y por derrotar este régimen. El régimen escondido en un supuesto Estado social de derecho, donde nuestro pueblo no tiene derechos. Los únicos que tienen derechos reales son los más poderosos, los que financian las campañas, los dueños de los grandes medios de comunicación, los terratenientes, aquellos que tienen el poder económico en este país, son los que efectivamente detentan el poder y detentan derechos. Y no solamente derechos, porque todo lo que se ha hecho en este país en los últimos 50 y 60 años ha sido ilegítimo. Y ha sido ilegítimo en perspectiva de que los más poderosos se han enriquecido a costa de la miseria y del hambre y la muerte de miles de colombianos. Es una absoluta realidad. Entonces, pensarse que no podemos unirnos, los que hemos luchado históricamente, ¿cuánto tiempo llevamos? No solamente Petro, Holman, no solamente Petro, miles de hombres y mujeres, ¿cuánto tiempo llevamos luchando? Nos han llevado a la cárcel, nos han hecho atentados, nos han hecho montajes, han desaparecido a miles de colombianos, han descuartizado a miles de colombianos, han desaparecido, torturado a miles de colombianos, expulsado a miles de colombianos. Y ahora entonces la izquierda, hay que vacunarse contra esa izquierda que históricamente ha luchado por la paz, que ha luchado por la democracia. Es un contrasentido. Es una verdadera contradicción. Y desde aquí lo planteo como si aquellos hoy que están en ese centro, cuando se trata de firmar proyectos de ley, cuando se trata de firmar proposiciones, cuando hacemos los debates, como si nos ponemos de acuerdo para enfrentar al gobierno, pero ahora que tenemos que tomar decisiones unitarias para derrotar a ese gobierno donde lo tenemos que derrotar en las urnas en el 2022,
ahora sí no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo es eso? A mí que me lo expliquen. Entonces, ¿a qué estábamos jugando? Yo con Jorge Enrique Robledo, con Angélica Lozano y muchos del Verde, con el mismo Lara, sí, con aquellos que están conformando ese centro puro, nos sentamos muchas veces a imaginarnos o a generar ideas para derrotar proyectos de ley, leyes y acciones de los gobiernos mafiosos. ¿Y cómo ahora nos podemos juntar para hacerlo? En ese centro tampoco han llamado a Holman al Polo Democrático Alternativo. ¿Y el Polo Democrático qué? O sea, ¿de qué se tienen que vacunar contra el Polo? O sea, ¿qué le ha hecho el Polo Democrático a este país si no es servirle? ¿Cuántos muertos le ha puesto el Polo Democrático a este país? ¿Cuántos años, horas, minutos, segundos de sacrificio le ha puesto el Polo a este país? ¿En cuántas luchas el Polo Democrático no ha estado al frente defendiendo los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los negros, de los indígenas, de los humildes? Y ahora entonces resultamos vetados por un centro que le han denominado centro izquierda. Yo pienso que mantenerse en esa posición, desde el centro izquierda, como lo han denominado, inclusive ya hablan de una tercera consulta, porque dicen que va a haber una consulta entre la derecha, va a haber una consulta entre la centro izquierda y va a haber otra consulta entre la izquierda, ¿no? Mantener esas tres consultas es traicionar al pueblo colombiano. Mantener esas tres consultas es hacerle el juego a la derecha para que siga condenando a la muerte y al hambre a nuestro pueblo y a la falta de derechos. Yo convoco y llamo a la unidad, hagamos un acuerdo programático, hagamos ese gran pacto histórico, porque yo reitero, sin unidad no hay victoria. Si las elecciones hoy fueran en 3 meses, vuelve y gana la derecha mafiosa que gobierna este país. Y si seguimos esa ruta y ese camino, de seguirnos discriminando, de seguirnos señalando, pues el gran perjudicado va a ser el pueblo colombiano en general. Y eso no puede pasar. Nosotros desde esta candidatura, desde la candidatura que yo lidero como candidato del Polo Democrático Alternativo, estoy llamando a todo el pueblo colombiano a la unidad. Y llamo al pueblo colombiano limpio, que es un 99.9%, a ese colombiano que sale a trabajar a las 4 de la mañana, a ese campesino, a ese indígena, a esa mujer, a ese joven, ¿sí? A ese profesional, a ese pequeño y mediano empresario, a ese intelectual, a ese obrero, a ese negro, a ese indio, a ese luchador social, para que nos juntemos y derrotemos el régimen. ¿Y eso cómo lo logramos, Holman? Desde el Polo estamos proponiendo un acuerdo histórico. Ese acuerdo histórico debe llevar un programa previo. Y juntémonos todos los que estamos en este sueño de recuperar a Colombia. Pero a mí no me digan entonces que generando vetos, ¿sí?, vamos a recuperar el país. Además es supremamente grave. Entonces ahora un sector de la centro izquierda, un sector, porque no es todo, salgan y digan que hay que vacunarse contra los extremos y que entre esos extremos está la izquierda y está la derecha. ¿Cómo nos van a poner al mismo nivel de la derecha que ha asesinado y que ha acabado con la esperanza de nuestro pueblo? ¿Cómo nos van a poner al mismo nivel de una derecha que acabó con el Estado Social de Derecho? ¿Cómo nos van a poner a un lado de derecha, aunque una derecha que ha probado cómo ha utilizado el Estado para masacrar campesinos, para masacrar estudiantes, para masacrar trabajadores, para negarle el derecho a la vida a los niños? Miles de niños mueren en Colombia de hambre porque no tienen alimentos, ¿sí? ¿Cómo nos van a comparar con una derecha que ha gobernado históricamente el país cuando la izquierda ha gobernado Colombia? Quiero que me lo digan, porque finalmente uno podría pensar lo siguiente, y yo le hago esta pregunta a Angélica Lozano con el mayor de los respetos y con el mayor cariño desde aquí. ¿No será más bien que no se está pensando en las elecciones de 2022, sino que se está pensando en las elecciones de 2026? ¿No será acaso eso? Yo insisto, el Polo Democrático, toda la militancia del Polo, los jóvenes, ¿sí?, los trabajadores, los campesinos, los negros, los indígenas, los pensionados, en fin, todos los militantes del Polo Democrático, hoy estamos comprometidos con la unidad para alcanzar la victoria en el 2022, no en el 2026. Y ahí proponemos
un acuerdo con todos, donde estemos todos y construyamos un programa con un modelo económico de país, una nueva reforma laboral donde los trabajadores efectivamente tengan derechos, donde los pensionados tengan derechos, una defensa real para la protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, una legislación tributaria. O sea, tenemos que hacer justicia tributaria en este país, donde los que tienen más tienen que pagar más y donde los que pagan menos tienen que pagar menos. ¿Cómo vamos a seguir pagando el 19% de IVA? Eso no es democrático en un país que se hunde en la pobreza. ¿Cómo vamos a seguir con un modelo educativo que no le garantiza la educación a los jóvenes y a los niños? ¿Cómo vamos a seguir con un modelo de salud que en medio de esta pandemia ha masacrado a más de 54.000 colombianos? Ese es el acuerdo histórico que nosotros proponemos. Y también le hago un llamado a Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro también, en muchas ocasiones, ¿sí? Actúa, la verdad, cerrando espacios. Y hay actitudes de Gustavo Petro que nosotros rechazamos y que también lo llamamos a la mayor responsabilidad y al mayor compromiso con ese gran pacto histórico, entendiendo que, si bien es cierto, tenemos diferencias entre algunos compañeros, pero esas diferencias no pueden estar por encima de la necesidad de unirnos y juntarnos para recuperar a Colombia, Holman. Yo pienso que es así. El llamado también es a los extremos mentales, a que recuperen la humanidad, a que recuperen la humildad. Porque aquí también, Holman, aquí faltan grandes porciones de humildad y de humanidad en cada uno de los dirigentes de este país y dirigentes. Alcanzando también esa humildad y esa humanidad, lo que yo le he denominado las dos H's, humildad y humanidad, podemos recuperar a Colombia en 2022. No descansaremos un solo instante en trabajar para alcanzar la unidad del país, de todos los sectores sociales en Colombia, alternativos, progresistas, no comprometidos con la corrupción, no comprometidos ni aliados a la derecha ni a la oligarquía de este país, para derrotarlos en el 2022 y recuperar, como lo hemos dicho nosotros, del polo, la felicidad y la libertad.